camino en Tlaquepaque, Polanco y Mezquitlán. Mi anhelo de encontrarte me lleva hasta Tetlán. Te busco por el centro, Palacio y Catedral, por la colonia Oblatos y no te puedo hallar. No me explico todavía el por qué tú te marchaste y un papel no me dejaste escribiendo la razón. Muy buen día, bienvenidos a su programa Esa Noche Presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco, su servidor Gerardo Sandoval, al nombre del grupo Esa Noche. Les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión es el primer programa dedicado a septiembre, mes patrio, y tenemos como invitado otro integrante del grupo. Bienvenido, Toño. Gracias, Gera. Buen día a ti, buen día a todos nuestros distinguidos amigos y familiares que nos ven y nos escuchan. Damos inicio hoy, ya en este mes de septiembre tan patriótico para todos los mexicanos. El tema de hoy, Toño. El tema de hoy son los restos de insurgentes que se encuentran en la base de la columna del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Exactamente. En este Ahí momento. lo tienes, demuestran, sí. Pues, esos son. Damos inicio, Toño. Claro que sí, muchísimas gracias, Gera. Pues bien, vamos a iniciar mencionando que una vez consumada la independencia, que fue en el año de 1821, 2 años posteriores a ese hecho, la Junta de Gobierno de ese momento, entre ellos incluido Guadalupe Victoria, que a lo sucesivo iba a ser el primer presidente de México, organizan un homenaje para los insurgentes caídos hasta esa fecha. Y bueno, deciden llevar las urnas con los restos a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Para la gente que pues, no ha tenido el gusto de estar en la Ciudad de México, no es la villa, la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Es la que te refieres, es la que se encuentra a un costado del Zócalo. Correcto, Gera. Es a la que me refiero. Hago alusión porque en ocasiones me he encontrado amistades que piensan que la catedral viene siendo donde está la Virgen de Guadalupe. La catedral a la que mi hermano hace alusión se encuentra a un costado del Palacio Nacional. Ahora sí, está cerca del Zócalo, enfrente del Zócalo, en contraesquina de lo que viene siendo Palacio Nacional, y a un costado se encuentra lo que viene siendo el Templo Mayor. Más hacia el lado norte, ¿verdad? Así es. Dentro de los restos que iban, obviamente no eran todavía los que están en la actualidad en la columna porque no habían fallecido, pero dentro de los más destacados están los 4 primeros que ingresaron, que fueron Miguel Hidalgo, el otro es Ignacio de Allende, Mariano Jiménez y Juan Aldama, entre otros más. Ellos fueron de los primeros prácticamente líderes que lamentablemente perdieron la vida en 1811. Pues bueno, ahí permanecieron los restos desde 1823 que mencionó, prácticamente intocables, hasta el año de 1895, que siendo presidente Porfirio Díaz, propone que se haga un tratamiento de conservación, y lo entrecomillo, hasta ese año. Nos vamos a dar cuenta por qué digo que un tratamiento entrecomillado, un tratamiento de conservación entrecomillado, nos vamos a dar cuenta en lo sucesivo de la plática del por qué hago alusión a ello. Ahí estuvieron, lamentablemente, ese tratamiento que
que le propinaron no fue del todo profesional, lamentablemente. Y bueno, los resultados de ese trabajo se vieron posteriormente, que siendo presidente de México, Plutarco Elías Calles decide que los restos que se encontraban en la catedral fueran trasladados a la base de la columna del Ángel de la Independencia. Estamos hablando de 1925. Así es que, pues trasladan todas las osamentas a ese espacio. Y bueno, ahí permanecieron. No sé si has tenido la oportunidad, Gera, y nuestros distinguidos amigos y familiares, de haber visitado en algún momento los restos de estas figuras históricas en donde hago referencia, porque pues es por demás sorprendente, es impresionante, es una sensación muy especial la que se tiene el ver. Específicamente recuerdo que hay una urna donde están los 4 cráneos de los 4 primeros personajes a los que hago referencia. Y pues es impactante ver pues los cráneos de esos personajes que de una o de otra manera nos han estado platicando desde que éramos niños. Ahí permanecen, como menciono, también me atrevo a decir que intocables las osamentas. Ya está cuando se acerca el año del bicentenario del inicio de la independencia, estoy hablando del año 2010, que las autoridades proponen que se lleve a cabo ahora sí un tratamiento de conservación, un análisis exhaustivo de todas estas osamentas, pero ya con especialistas. Para ello se convocó en mayo sacan los restos en mayo del año 2010 y se convocan a antropólogos, a médicos forenses, a genetistas, se convoca también a especialistas en osteología y tengo preciso al menos de un historiador connotado quien realizó los trabajos, que inclusive fue el responsable de todo este trabajo de organizar. Así es de que, bueno, ya estaba un cuerpo colegiado y con todas las de la ley bien seleccionado para tal efecto, y los resultados fueron bastante sorprendentes. Así es de que, si me permiten, mencionaré en el caso de Miguel Hidalgo, de Ignacio de Allende, de Mariano Jiménez, por mencionar al menos los 4 a los que hice referencia al inicio, no presentaron ninguna anomalía, nada así digno de comentar. Lo que sí es que en el caso del personaje Juan Aldama, pasó algo muy curioso y realmente considero que hasta cierto punto un tanto impactante. Primero quiero hacer referencia de que cuando se extrajeron los restos de todas estas figuras, bueno, en su momento fueron extraídos por parte de sepultureros, por parte de enterradores, así es de que ningún especialista se encargó de llevarlos a sus urnas y de ser trasladados, como dije en un principio, inicialmente a la Catedral Metropolitana. Así es que, bueno, haciendo mención de este hecho, diré que los resultados que arrojaron los estudios exhaustivos que se le hicieron en el 2010, resulta que Juan Aldama, los restos óseos en la urna son de un venado. Para nada es un cuerpo humano. Son restos de un venado. Estoy hablando, insisto, de Juan Aldama. Y pues bueno, vamos a ver qué pasó con otros personajes más. Me voy con el siguiente, Mariano Matamoros. Mariano Matamoros, de acuerdo al resultado que se arrojó el estudio a los huesos de este personaje, Mariano Matamoros en vida era una persona de estatura baja, delgado, de acuerdo a lo que mencionan las crónicas históricas. Y bueno, el responsable de 1895, que se llevó a cabo el tratamiento de conservación allá en la catedral, extravió los huesos de esta figura histórica, los extravió. Así de que, para no ser descubierto, resulta que buscó entre los huesos que había ahí en la catedral algunos que se asemejaran a las características que tenían los de Mariano Matamoros, y metió en la urna restos de una mujer.
también una mujer bajita y, por cierto, desconocida. Así es de que así transcurrieron muchísimos años y no se dieron cuenta, insisto, hasta el año 2010. Raro que haya ¿Cuánto tiempo? engaños en nuestra historia. Pues sí, pero aquí fue por negligencia, Gera, por falta de Raro que haya a ver, negligencia. le concedo la razón. Bueno, pasamos al siguiente personaje, Pedro Moreno. Pedro Moreno, algo que les sorprendió a todos los especialistas es que era una osamenta de una persona que en vida llegó a medir entre 1,90 y poco más de 1,90 de estatura, de talla. 1,90 m para aquel tiempo también resultaba una persona, pues casi un gigante, lo consideraban en algunos momentos. Y algo trascendente, los restos de Pedro Moreno estaban sin cabeza. Y bueno, ya los historiadores ahí apoyaron y resulta que cuando fusilaron a Pedro Moreno, lo degollaron para llevar la cabeza precisamente allá a Lagos, actualmente Lagos de Moreno, Jalisco, para que los insurrectos, en este caso, pues les diera temor el hecho de que ya su líder lo habían fusilado. Bien, pues el siguiente personaje es José María Teclo Morelos Pérez Pavón. Aquí hay una información muy importante comentar, porque se tiene la creencia, o se tenía la creencia, inclusive todavía la hay en algunas personas, que los restos de este personaje no son los que están en la columna del Ángel de la Independencia, en su respectiva urna, pero debido a los estudios exhaustivos que se realizaron, todo hace indicar que sí son. ¿Por qué motivo? Bien, los huesos de Morelos se encontraron con mucho salitre. Y bueno, aquí ya se apoyaron también en los historiadores porque, bueno, recordemos que el 22 de diciembre del año 1815 fue fusilado e inmediatamente enterrado José María Morelos y Pavón. Por tal motivo, en la parte donde él lo enterraron, que fue en San Cristóbal de Catepec, esa zona fue años, muchos años antes, fue zona lacustre. Así es de que el hecho de que aparezcan sus huesos con ese salitre es precisamente al tipo de tierra con la que tuvo contacto la osamenta. Pero otro dato también muy importante es que en la parte interna de la bóveda craneal se encontraron con unas granulaciones y los especialistas determinan que esas granulaciones que tiene el cráneo es debido a que quien lo portó en vida tuvo una presión arterial bastante alta. Y bueno, aquí lo corroboramos de una u otra manera porque cuando pensamos en Morelos, inmediatamente se nos viene a la mente el que en su cabeza traiga a una tela amarrada y obviamente, aunque no se ve, pero en el interior cargaba chiqueadores que le llamaban en ese tiempo y todavía se le sigue llamando, en donde colocaba hierbas para atenuar esos dolores intensos de cabeza que tenía. Así es que son dos datos muy relevantes que hacen, pues, de una u otra manera, tener la certeza de que esos huesos son del generalísimo. Además de que esta figura histórica en vida más o menos osciló su estatura entre unos 55 y unos 60. Sus huesos estaban, o sea, los de las piernas un tanto curvos y todo, ¿por qué? Por el peso que cargaba. Él mismo se decía que era un cura regordete. Así es que ahí es otro dato más que arrojaron los especialistas en ese estudio que le hicieron a todas estas osamentas. Nos vamos a otro. Toño. Y dime. Referente a Morelos, pues conocemos el acta de nacimiento. Sí, la fe de bautismo. La fe de bautismo. Ahora, una pregunta. Dime. ¿Crees que el acta de defunción, si es que existe, sea con el nombre igual al de la fe de bautismo? No lo creo, Gerardo. No lo creo. Pero al menos tenemos la certeza, porque nos consta tanto a ti como a mí, de que la fe de bautismo sí es la original y pues obviamente en el preciso espacio donde él vio la luz por primera vez. Se las vamos a mostrar en un ratito. Ándale, muy buena idea, Gerardo, muy buena idea. Parece? Me parece. Porque va a haber ahí algo que les va a llamar la atención referente a su nombre.
Pues vamos a otro personaje. Me refiero a Vicente Guerrero. Y voy a obviar los nombres completos, bueno, para que se ubiquen más rápidamente en nuestro auditorio. Se Por los el nombre, ponemos al último en su ándale. foto, nombre y foto. De acuerdo, Gera. Muchas ¿Parece? gracias. Me parece extraordinario. El caso de los restos de Vicente Guerrero también le sorprendió sobremanera a todos los especialistas porque resulta que su osamenta estaba barnizada. Y te dice, ah, caray, ¿cómo que barnizada? Son los únicos restos que tienen barniz. ¿Y esto a qué obedece? Esto obedece a que su hija optó por barnizar los restos de su padre para que se conservaran durante muchísimos, muchísimos años. Y cierto, otro dato relevante en el análisis que se le hicieron a los huesos de este personaje es el que aparece la extremidad en escuadra. Recuerden que Vicente Guerrero en vida, en una de las batallas, sufrió una lesión que le dejó inmóvil el codo izquierdo. Así es que, pues, los huesos de esa que unen el brazo con el antebrazo están en esa posición, en posición de escuadra. Así es que irremediablemente no tuvieron otra cosa más que decir, son los huesos de Vicente Guerrero. Otro personaje más es Nicolás Bravo. Los resultados fueron este personaje, aparte que fue uno de los más longevos, falleció porque años antes había padecido sífilis, o sea, sus huesos tenían indicios de haber padecido sífilis, inclusive fue lo que lo llevó a la muerte. Hablamos de Nicolás Bravo, el general de 1000 batallas también, y mira, muere por una enfermedad. Otro personaje más, me voy con Guadalupe Victoria. Algo relevante es que Guadalupe Victoria llega completito su osamenta a la catedral y llega y antes de salir de catedral en el año de 1925, como mencionó, ¿qué crees que pasa? Plutarco Elías Calles da la orden de que sea extraído el cráneo de Guadalupe Victoria y lo tuvo él en su poder. ¿Por qué? Se preguntarán. Plutarco Elías Calles era espiritista y él quiso tener por conducto de un medium una sesión en donde, pues, Guadalupe Victoria, que fue 100 años antes presidente que Plutarco Elías Calles, pudiera revelarle algunos secretos mediante esa, pues no sé si llamarle logia o no sé cómo expresarme ante esa situación, pero Después de esa sesión espiritista. Hacer ese tipo de contacto, de comunicación con este personaje, y pues hasta la fecha los restos de Guadalupe Victoria están sin el cráneo. El cráneo, ahora sí, quién sabe dónde quedó. Pero ya sabemos preguntar, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? Bien, nos vamos a otro. Voy a hacer mención de acuerdo a los datos oficiales, solamente hay una mujer en la columna de la independencia. Es Leona Vicario. Los resultados o el análisis a los que lo llevó a una determinación es que ella murió por osteoporosis y en efecto, poco antes de su muerte tuvo una caída muy severa que a la postre sería la que la llevó a la tumba, pero es porque sufría ya osteoporosis, o sea, sus huesos estaban ya severamente desgastados. Bien, nos vamos con su esposo, Andrés Quintana Roo. Andrés Quintana Roo no hubo ningún problema, todo transcurrió con normalidad. Hubo otro personaje que fue Javier Mina, que por cierto fueron muertos, todo parece indicar, en el mismo día que en el caso de Pedro Moreno. Javier Mina, algo que le sorprendió a los especialistas es en el cráneo. El cráneo les detectó, les arrojó el hecho de que era una persona joven. Y en efecto, él murió aproximadamente de 30 años, era el más joven de todos ellos. Y nos vamos a otro personaje que la mayoría desconoce que está ahí. Quizá a la fecha ya no. ¿Por qué? Porque ya aparece su nombre. Inclusive cuando llegó a la catedral iba el nombre de Víctor Rosales.
Pero una vez que salen los huesos o los restos de la catedral a la columna en 1925, se extravió la placa de Víctor Rosales y además los huesos de este personaje se revolvieron, se mezclaron con los demás, todo debido al mal trabajo que hicieron en 1895. ¿Y cómo detectaron que fue Víctor Rosales? Bueno, sabían de antemano que cuando estuvieron en la catedral, esos restos estaban de este personaje, pero ahí no los descubrieron, o sea, ahí no los vieron. Ninguna placa hacía referencia a esta figura. ¿Él quién fue? Él fue un lugarteniente de Morelos. Él también obviamente fue insurgente, por lógica. Así es que pues poco se le conoce, pero sin embargo tiene el honor de que estén sus restos ahí. ¿Y cómo detectaron que eran los restos de este Víctor Rosales? Él lo fusilaron en La Huacana, Michoacán. Los huesos de este insurgente estaban verdosos. Así, caray, ¿cómo que verdosos? Pues sí, en efecto. Los huesos verdosos y todo obedece a que la tierra de aquel rumbo tiene bastante cobre. Y ahí está la respuesta de por qué los huesos estaban verdosos. Pero además, otro dato importante es que la parte frontal derecha del cráneo estaba incompleta. ¿Esto a qué se debió? Que cuando fusilaron a Víctor Rosales, una bala le impactó el rostro de su lado derecho, destruyéndole ese espacio. Y bueno, son dos datos importantísimos para corroborar los restos de Víctor Rosales. Pero hay otra cosa más. Antes de morir en el testamento, Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, que eran esposos, que por cierto los casó José María Morelos y Pavón, solicitaron que cuando ellos fallecieran, quedar juntos como matrimonio que fueron, pero además que incluyeran en sus restos los de su primer hija, que fue una bebita. Siendo bebita, falleció esta pequeñita, y también hay unos restos de niña, cosa que no tan fácilmente se sabe y de manera oficial no se menciona. Bien, entonces, si nos vamos a la parte oficial, a la parte que nos han dado a conocer, se reporta que son 13 varones y una mujer los restos que se encuentran ahí. Pero si somos verdaderos, son 11 varones. ¿Por qué? Quitamos los restos de Juan Aldama, que son un venado, quitamos los restos de Mariano Matamoros, que es una mujer, y serían 11 varones, 11 restos óseos de varones. De dos mujeres, una conocida, Leona Vicario, y la otra desconocida, de una niña y de un venado. Y ahí están, no los extrajeron, sobre todo los del venado. Ahí los dejaron en la misma urna. Así es que bueno, pues son datos de la historia que, insisto, poco se conocen, poco también se dan a conocer, quizá por toda la serie de anomalías que se cometieron a lo largo de, pues ya vamos a cumplir 200 años de ello. Estamos hablando de 198 años que se dio la llegada de los primeros restos humanos a la Catedral Metropolitana. Y a grandes rasgos, Gera y querido auditorio, es la información que se tiene preparado para hoy. Toño, ¿cuánta historia hay sobre esta calle donde está aquí a mis espaldas y a mi frente, que es Paseo de la Reforma? Gera, ¿Cuánta historia? Y la verdad sí, que es hermoso poder transitar aquí y conocer parte de lo que ha transcurrido a lo largo del tiempo sobre este terreno, sobre esta calle. dices con toda la certeza, Gera, y bueno, aunque ya lo mencionamos de una manera así muy, muy rápida en algún otro de los programas, recordemos que el Paseo de la Reforma inicialmente fue idea de Maximiliano de Habsburgo, sí, cuando vivió en el castillo de Chapultepec, y se llamó Paseo de la Emperatriz. Que es una vía recta prácticamente Palacio, desde el Palacio castillo Nacional de Chapultepec a Palacio Nacional. Sí. Entonces, y para toda la gente que tenga la oportunidad de ir aquí a este monumento que tengo a mi espalda, se puede ingresar a conocer tanto los restos óseos, como también se puede subir aquí al mirador.
Y la verdad que ha de ser impresionante. No he tenido la oportunidad de subir, pero ha de ser impresionante. Para empezar, la vibra, Toño. Sí, sí, Gerardo. La vibra, la historia. Y estar en un lugar, ahora sí, emblemático a nivel mundial. Porque es un distintivo. Sí, es un referente indiscutiblemente de la Ciudad de México. Sí. Y si me permites, Gera, y si me permiten, voy a abundar un poquito más, aunque no es el tema el Ángel de la Independencia, ni la columna, ni todo este espacio. Pero curiosamente, algo también que se desconoce, Gera, es que en el interior, a la entrada de este espacio, está una estatua de un personaje irlandés. Recordemos que fue Porfirio Díaz quien da la orden a Antonio Rivas Mercado que se haga la construcción de este monumento. Y bueno, entre las peticiones está, aquí ignoro si es por parte de Porfirio Díaz o fue una idea que le autorizó Porfirio Díaz de Antonio Rivas Mercado, el que apareciera este personaje irlandés de nombre Guillén de Lampart. Él decía que era un rey y que él iba, me atrevo a decir que si no el primero de los primeros que empezó a hablar allá por el siglo XVII de la emancipación de la Nueva España, de España. Pero tengo entendido que este personaje, Guillén de Lampart, que fue muy efímero, pues tuvo algo de eco lo que decía y aunque no está muy comprobado, parece que lo quemaron. Así es que, pero está ahí todavía la estatua de Guillén de Lampart. Otra cosa, la parte de arriba, lo que viene siendo lo que conocemos nosotros como el ángel, ¿es el original? Bueno, ya no es al 100% el original debido al sismo que se sucedió, creo fue en 1957, que fue cuando cayó el angelito. Después de un temblor. Y precisamente a raíz de ese sismo, Gera, fue que al ver ya el ángel en el piso, creo que fue un periodista que se le ocurrió, bueno, obviamente que quien está fungiendo como el ángel de la independencia debió ser en vida una persona real. Y se dieron a la tarea de investigar hasta que dieron con el personaje, que ya de eso lo abordaremos en lo sucesivo, en otro programa. De acuerdo. Pues, ¿cómo se te hace esta historia, Gera, de este espacio tan simbólico, tan emblemático, tan bonito? Porque es impresionante. Hacia la distancia, cuando va uno por Paseo de la Reforma, ya sea que esté cercano al castillo de Chapultepec o venga de acá por el rumbo de la Alameda, es impresionante el brillo del ángel. Sí. Y ahora sí, lo disfrutas de día, lo disfrutas de noche. Y mira, la más reciente ocasión que la vi, me sorprendió el hecho de ver en la columna, bueno, están varios los nombres, los apellidos de algunos personajes, pero todavía está el de Iturbide, cosa que no tan fácilmente se puede ver en algún otro espacio en la Ciudad de México, tan siquiera el que aparezca el de Iturbide, el apellido de Iturbide, obviamente de primer emperador Agustín de Iturbide, y sin embargo está ahí. Ciudad de México es un baúl de historias. Sí, Gerard. Y pues de ahí... Dicho con todo respeto. Y de ahí surge, me atrevo a decir, un alto porcentaje de la historia de lo que nos han dado a conocer a lo largo de todo este tiempo, desde que estuvimos quienes estuvieron en preescolar, los que estuvimos en primaria, secundaria y hasta la fecha. Ahí está prácticamente el inicio de todo esto. Sí, de hecho, aquí, la parte de atrás, aquí a mis espaldas, viene siendo la parte, pues me atrevo a decir que económicamente más poderosa de América Latina. Me atrevo a decir que sí, Gerard.
al menos muy rimbombante, eso sí, No, con no, unos no, no. edificios preciosos. Sí, y todo lo que se mueve aquí, cuántas empresas, cuántos bancos, todo tienen sus oficinas aquí. La verdad que es muy bonito. Transitar toda esta zona es muy bonito. Camión, vehículo, a pie, como tú quieras. La verdad que se lo recomendamos porque aquí, paso que dé, paso que hay historia. Sí, y bueno, recordemos que también sobre este Paseo de la Reforma están otras estatuas más, la de la Diana Cazadora. Así es. Creo que el otro es Cuauhtémoc. Sí. Y ahora sí, Voltear a ver. para donde te vayas, si te vas hacia un lado, llegas a Palacio Nacional. Te vas hacia el otro lado, llegas al Castillo de Chapultepec. Así es que prácticamente en un día no conoces de bien a bien de castillo a palacio o de palacio a castillo. Es muy, muy bonito estar este espacio de nuestro país tan repleto de historia. Y discúlpeme la expresión de repleto, pero es una, para quienes nos gusta la historia de México, es un elixir estar ahí por tanto y tanto espacio, ya sea edificación, ya sea alguna vía como esta que mencionamos. Y bueno, caray, simplemente el centro histórico, Gera. En el centro histórico, cuántas y cuántas cosas hay. Más de 500 años de historia se encuentran ahí plasmados. Y todos más. Muchísimos más. Conviviendo juntos. Ahora, hemos estado transitando por centro histórico de la Ciudad de México. ¿Y cuántas personas nos hemos puesto a analizar que estamos ahora sí sobre otra ciudad? Estamos ante nosotros, ante nuestros ojos, vemos un tipo de edificación, pero ¿qué tipo de edificación está en el subsuelo? No, y la ventaja, Gera, por ejemplo, en el caso de Palacio Nacional, hay una ventana, sí. una ventana del tiempo. Lógico, sí, sí. En el atrio de la catedral hay otra También. ventana del tiempo. Ya no se diga si te vas a Templo Mayor. Sí. Es formidable estar viendo esos espacios. No hay pretexto de que, bueno, es que entrar a un museo es caro. Palacio Nacional es entrada libre. Templo Mayor del Centro Histórico, si tienes la oportunidad de pagar, puedes pagar, pero también por el otro costado, a espaldas de Catedral, hay una vía donde puedes transitar y ver el Templo Mayor sin pagar. Sí. Ahora, la estación Pino Suárez, que también tiene su ahí, que lo puede uno, si se sube al metro o desde la parte superior, desde la calle, se alcanza a ver la edificación que hay ahí. Fíjate, Geram, se me ocurre de momento, qué interesante sería que nos dejaran comentarios qué tanto les gusta la historia. En escala del 0 al 10, qué tanto les gusta la historia de México a nuestro amable auditorio. ¿Qué tanto? Ese me gustaría. Y como hemos hecho alusión en otros programas, algún tema en especial que gusten, que abordemos, con toda confianza, háganoslo saber, por favor, para documentarnos y exponerlos a todos ustedes. Nos daría muchísimo gusto poderles dar esa satisfacción. Fíjate, Toño, que les agradecemos que nos dejen comentarios de felicitaciones y todo eso, pero nos gustaría también que nos hagan comentarios referente a los programas. Si hay algún dato que les haya llamado la atención, como dices tú, algún tema que se tenga que abordar, o también aumentar la información que hemos estado dando, porque podemos nosotros tener un tipo de datos,
y ustedes pueden tener otros. Mira, Gera, es cierto, qué bueno que mencionas este espacio, estas palabras. También ya lo comentamos en algún momento anterior. Constantemente se están haciendo descubrimientos, se están haciendo hallazgos. Y bueno, lo que anteriormente conocíamos de una manera con ciertas características ha cambiado. Aunque la historia siga siendo, o sea, los hechos hayan sido los mismos, pero bueno, se han encontrado documentos que dan fe de otra información totalmente diferente. Es el caso de esto que menciono de José María Morelos y Pavón, también por un connotado cronista e historiador que certificó, no, sí es cierto que los restos de Morelos no son de él. Y bueno, al correr de los años y específicamente en el 2010, se corroboró que no fue así, que estos restos sí pertenecen al siervo de la nación. Y hay otras cosas más. Mira, por ejemplo, te diré que en el 2000, entre 2000 y 2005, se encontraron unas cartas inéditas, ¿sabes de quién? De Carlota. Entonces, mucha información que se tiene de Carlota llega a ser totalmente diferente a las cartas que ella misma con su puño y letra escribió y que, bueno, son testimonio de algunos aspectos diferentes de lo que sucedió en vida de ella y de su esposo Maximiliano y de las circunstancias que se suscitaron tanto allá en Bélgica como aquí en México. Entonces, hay mucha información que, bueno, por fortuna se ha estado de una u otra manera encontrando y pues, bueno, a veces cambia la situación histórica, nada más. Pero si alguien tiene la duda de lo que hablamos aquí, no sea veraz, con todo gusto damos la fuente bibliográfica para que, bueno, tengan la tranquilidad de que lo que hablamos es en base a conocimiento de causa y porque está sustentado con una fuente bibliográfica confiable. Porque también hay que saber con qué historiador, sobre todo historiador obviamente, acude uno a documentarse, con qué fuente bibliográfica acude uno a buscar pues todo lo que uno requiere para poderlo presentar, ya sea en un libro, en una conferencia o en una plática como la que tenemos con nuestros queridos familiares y amigos. Pues muchísimas gracias, Toño, y nos vemos en el siguiente programa que seguiremos abordando parte de la historia de México. Nos dará gusto volver a estar con todos ellos y me dará gusto también estar contigo, Gera. Igualmente. Gracias, Gera, y gracias, querido auditorio. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Que la pasen bien, hasta luego.